Bienvenidos, manitas. Hoy necesitamos cartón para hacer una base cubrepatas de nuestro árbol de Navidad. ¿Queréis ver cómo hacerlo? Acompañarme, que empezamos. Vamos a necesitar cartón de una caja de un solo canal. No necesitamos que sea resistente porque simplemente va a estar apoyado en el suelo y con la decoración que le vamos a hacer después será lo suficientemente robusto para que nos dure bastante tiempo. Vamos a necesitar 10 piezas iguales con esta forma de trapecio alargado. Vamos con las medidas. El cubrepatas que voy a hacer hoy es para un árbol de 1,70 m hacia arriba. Si vuestro árbol es más pequeñito, pues deberéis de adaptar las medidas. Yo lo estoy haciendo de 28 centímetros de alto. Más pequeñito, pues lo podéis hacer de 25 o de 24. Eso dependiendo del tamaño de vuestro árbol. Y voy a emplear 10 piezas iguales. Lo mismo, adaptando, en vez de 10, si empleáis 8 para hacer la circunferencia, pues perfecto. Podéis adaptarlo a vuestro árbol. Y que el cortar las piezas no sea más rápido, vamos a hacer lo siguiente. No importa el tamaño del cartón que tengáis, vamos a adaptarnos a él. Lo primero, eso sí, tiene que cubrir 28 centímetros, que será el alto de la pieza. Lo cortamos y ya tenemos, por ejemplo, una pieza como esta. Si es más larga, mucho mejor, porque sacaremos las 10 piezas de una sola vez. Pero para que veáis cómo hacerlo. Ya tenemos los 28 centímetros del alto y ahora vamos a marcar la base. Mis piezas miden 18 centímetros en la base y 12 centímetros en la parte más alta. Marcamos los 18 centímetros de la base aquí abajo y arriba y unimos esos puntos. La base ya la tenemos. Vamos a los 12 centímetros de arriba. Esta medida la dividimos a la mitad. 18 centímetros, pues es 9. ¿Tiene que medir 12? Pues nos vamos al 6 y lo hacemos coincidir con la marca que acabamos de hacer. Y marcamos 6 centímetros a un lado y 6 centímetros a otro lado. Estos dos puntos los vamos a unir con los vértices de la parte inferior. Borramos esta línea para que no nos confunda. Aquí tenemos la primera pieza. Vamos a por la segunda. Si aquí marcamos los 18 y aquí marcamos los 12, ahora vamos a hacer al revés. Aquí en la parte esta marcaremos los 12 y aquí arriba marcaremos los 18. Y estos dos puntos los unimos. Ya tenemos otra pieza. Pues exactamente lo mismo. Volvemos a hacerlo al revés. Aquí están los 18 y aquí los 12. Pues aquí marcaremos los 18 y aquí los 12. Y vamos a ir haciendo hasta llegar a las 10 piezas. A la hora de cortar, cortaremos por las líneas que tenemos marcadas. Aquí hay una pieza, aquí hay otra pieza, aquí hay otra pieza y así a lo largo que sea vuestro cartón. En total, 10 piezas de 28 centímetros de alto por 18 centímetros en la base y 12 centímetros en la parte de arriba. Vamos a conseguir una pieza que en la base va a medir 1,80 m y en la parte de arriba 1,20 m. El siguiente paso va a ser unir todas las piezas. Vamos a coger las dos primeras y las vamos a hacer coincidir en el corte. Las vamos a unir con cinta que sea de papel, cinta carrocera o como esta que es cinta craft. Por un lado y lo mismo por el otro. Siguiente pieza y lo mismo. Así hasta unir las 10 piezas. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser forrar el interior de nuestra pieza. Yo lo voy a hacer con un trozo de tela de saco. Podéis utilizar cualquier tela que tengáis, incluso si preferís con fieltro. Cortaremos una pieza que cubra todo el cartón, dejando unos 3 dedos
todo alrededor de sobrante que después pegaremos hacia el otro lado. Y lo voy a pegar con cola blanca que he rebajado con un poquito de agua para que esté más ligera. Al ser una superficie grande no me quiero eternizar, así que vamos a ir aplicando la cola en el cartón y pegando la tela. Los dos lados largos, el sobrante lo pegaremos hacia adentro, esta vez con silicona caliente. El interior forrado, los dos lados largos, la pestañita pegada hacia adentro. En uno de los lados la tela la he cortado al ras del cartón y en el otro lado, aquí, he dejado una pestaña de 3 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar el círculo, la tela hacia el interior y el principio con el final. Voy a unirlo al ras, el cartón, y esta pestañita se la voy a pegar aquí en el interior con silicona caliente. Ahora pasamos a decorar el exterior. Podéis seguir con tela, fieltro, con cuerda o estos individuales trenzados, que es lo que voy a utilizar yo. Vamos a ir desmontándolos y pegándolo con silicona todo alrededor. Y lo primero, la punta, antes de empezar, vamos a cortarla así en inglete, en diagonal. La parte que hemos cortado hacia abajo y vamos a pegar justo desde el borde. Iremos dando vuelta a toda nuestra pieza hasta llegar a la parte de abajo. Pues ya está el exterior todo forrado. He utilizado 2 individuales de los grandes y me ha sobrado esto. Y ahora lo único que me queda hacer es recortar toda esta rafia que sobresale, todos estos pelitos, retirarle los hilitos de silicona y os lo muestro con más detalle. Fácil de hacer y con materiales sencillos. Otra opción distinta a los cubrepatas de tela. El mío he querido que sea rústico, pero con otros materiales para decorarlo podemos darle el estilo que vaya con nuestra decoración. Si os gusta, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Yo os espero los martes y viernes con nuevas ideas. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.